estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Aquí me encontréis de nuevo junto con Rocco, que está aquí, y con un calor de cojones aquí en la capital, regresando ya. Aquí llevo un saco de salvado, porque el pan lo hago con salvado, hago harina normal y salvado. Que estaba yo meditando el tema de lo que es el pan integral. Es que tú hablas con alguien sobre el pan integral. El pan integral 100% sería un pan difícilmente comestible. Lo tienen que y si lo comes es porque lo han refinado. Entonces, si lo han refinado, pues ya no es lo que es. El pan integral, la función que tiene es precisamente guardar esas capas que son eliminadas, pero que son fibra, como el salvado. El germen, que es, digamos, el germen es esa semillita que es la que germina, la que produce la germinación de la semilla. Esa es otra cosa, eso lo sacan también y lo venden. Es harina blanca, germen de trigo, que es, como digo, esta semillita, cabecita, que es donde están realmente los nutrientes y ciertos minerales. También en el salvado, lo que tiene salvado es fibra y puede que tenga algunos minerales, igual que la harina normal. Entonces, hablar de pan integral 100%, como digo, está ya refinado, si no, es muy difícil comerlo. El afrecho, que es el pan que he estado haciendo yo ahora, es cuando llega en la espiga y pasa por un molino, la espiga, y ahí sacan el grano ya limpio, sin el grano, en algunos casos con el germen y otros sin el germen, y ese resultante, esa separación, el residuo ese es el afrecho, que tiene pues trozo de espiga, salvado y germen, también tiene, y alguna digamos semilla de trigo rota que no haya pasado por el molino y que también queda ahí. O sea, francamente, un pan de afrecho, pues te comerías palos también, palillos de la espiga, esos pelillos de la espiga, ¿no? Normalmente el afrecho se lo da para que lo mezcles con melaza y con otro tipo de alimento y se lo des a los animales. Yo lo he usado para hacer los probióticos para los pescados, ¿os acordáis? Y el resultante, lo que me sobró de tenerlo ahí, pues lo que he hecho ha sido filtrarlo, colarlo y tener pues una harina de germen más que de salvado. Germen y salvado también, sí, pero germen porque era lo que salía, lo que se filtraba. Con lo cual pues tenía ese germen y luego yo le añadía salvado que compraba en funditas pequeñas, en bolsitas pequeñas. Ahora en esta ocasión ya voy a volver a hacer el pan original mío, que es harina normal con un 20% de salvado, que ya está alto. Un 20% es un pan que tú ya comes salvado, o sea, porque el salvado cuando se moja se infla, es una cáscara. Entonces eso le da cierta humedad al pan, no puedes ponerle mucho salvado porque entonces la miga quedaría pues eso, o sea, muy húmeda y no quedaría bien el pan. Pero como digo, ese es mi pan, el pan que hago. Hay muchos panes que llaman integrales, pero tiene un porcentaje. El integral normalmente tiene un porcentaje de harina normal 70% y un 35%
de harina integral. En algunos casos puede llegar hasta un 45% de harina integral. En algunos casos, según como te digo, hay que ver qué proceso tiene, qué refinamiento tiene esa harina, porque cuanto más bruta sea esa harina, más es comestible, es bueno, pues no digo que no sea bueno, por supuesto, y es más, tiene más fibra, porque cuando tú el salvado lo mueles tanto que le dejas harina, pues ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde rasca? ¿Dónde está esa capa que es la que permite rascar esa escoba, que es la que de alguna forma en el intestino, en el colon, pues va arrastrándose, ¿no? Húmeda, mojada, por supuesto, pero va llevándose. Porque lo que tiene el tema del salvado es que el pan se hace más digerible, más digestivo, porque las fibras cubren las proteínas, esos carbohidratos, y en vez de soltar pico de azúcar en el cuerpo, como si cuando comes pan blanco normal, que te suelta unos picos tremendo, ¡pum!, y luego una bajada tremenda, pues esto va de a poquito. Por lo tanto, pues en vez de tener en un pan normal un pico de 180 de azúcar en la sangre, y luego de repente en 2 horas te baja a 80, con lo cual te queda así, pues con el integral va subiendo en 2 horas. No te digo que llega mejor no a 180, a 170, porque el cuerpo lo va asimilando, pero bueno, esta es una teoría pajística mental mía. Lo que os quería contar, un poco ya otra paja mental, acordado que siempre son pajas mentales, yo no tengo nada que ver en mis opiniones, soy un morboso mental y punto pelota. Quería hablaros sobre algo que ya comenté en su día, hoy voy a subrayar algunas partes y también comentaros un poco sobre esta confusión de ego, del yo, de que... Y todo esto viene por una frase que dijo un actor en una película de época, de la época de finales de la Edad Media, comienzo del Renacimiento, en la que en su lecho de muerte dijo a su mujer, cuando la mujer dijo, él dijo, yo fui el que tenía que ser. O sea, yo fui el que tenía que ser. Punto pelota. Un aplauso. Un aplauso para todas aquellas personas que al final de sus días entendieron que fueron lo que tenía que ser. Sin remordimientos ni justificaciones vulgares, porque la función del ser humano es precisamente tener que ser, terminar tus días siendo el que tenías que ser. Punto pelota. En esta serie también se dijo otras palabras. Era una serie un poco telenovelesca en algunos planos, en algunos desarrollos, ¿no?, de escena, así, pero claro, era muy larga. Y hay otra frase que, volviendo al tema de la sangre, a esa sangre familiar, a esa dinastía consanguínea de todos, mezclándose unos con los mismos, con primos, con esto, con otro, o inclusive con otras gentes poderosas que ponían a sus hijas en manos de otros para tener negocio y mantener así el poder de esas familias. Acordaros que la mujer es la que lleva la memoria de la familia ancestral, es la mujer quien porta y quien pasa al feto esa memoria. Por lo tanto, es importante cuando
la mujer se entrega, los padres la entregan a otra familia o a la misma familia, ella es la portadora de la información. Y en una escena que él dice, voy a hablar y a dar una charla a un muchacho joven, dice, pero madre, ¿qué voy a decir delante del tribunal de todos ellos? Y dice la madre, dice, tú no te preocupes, mi hijo, tu abuelo y tu padre, ya fallecidos, van a hablar a través de tu sangre. Tú tienes sangre de tu abuelo y de tu padre. Y ellos van a hablar a través de tu sangre. Oigan, van a hablar a través de tu sangre, que es lo que yo os contaba, de que realmente toda la memoria familiar está en el alma, y el alma, en el lugar que digamos que entra y se mueve, es la sangre. Por tanto, toda esa memoria está ahí en la sangre. No te preocupes, tú tienes sangre de tu abuelo y de tu padre. Ellos van a hablar a través de tu sangre. Deja que ellos hablen. Algo así. O sea, tuvo algunos puntos buenos esta serie. Para mí, yo como pajístico mental. Entonces, sí, espera, voy a poner un poco el aire un poco más fuerte, chichi. Entonces lo que os quiero contar es que la importancia de la sangre, de la memoria de la sangre, es lo que de alguna forma nos hace intuir y marcar muchas profesiones, muchos, digamos, objetivos de la vida, nos marca la sangre. De ahí que siempre estas clases nobles, las monarquías, siempre se preocuparan en mantener la misma sangre, porque si yo me mezclo con la chica de los Borbones y yo soy, yo qué sé, los García, ella va a pasar a nuestra descendencia la información de su familia, y luego la mía, la descendencia que tenga, va a pasar una mezcla del otro. O sea, es un lío, un poquito lío. No quiero liarme en eso. Lo que os quiero contar que cuando os digo de separar las familias, cuando os decía de esos ángeles o guías familiares, es precisamente para romper con todo eso, para romper con toda esa memoria ancestral, porque esa memoria ancestral es la que hace que un bisabuelo de allí atrás todavía siga viviendo en ese niño, en ese adulto, en esa adulta, en esa mujer, y todavía mande como manda. No manda que tú dices, mira, tú leyes una voz diciendo, mira, mi hijo, yo soy tu tatarabuelo, esto y tal. No, sino a través de la intuición, a través de los sueños, que tú tienes visiones de esos pasados, de esa situación que tú tienes que resolver, y que esa situación, aunque estés en este contexto del siglo XXI, pero hay situaciones que no cambian, que la respuesta no cambian, son iguales siempre. Las respuestas ya pueden ser en el mundo, en el siglo 30, da igual, siempre son la misma respuesta ante ciertos hechos que son siempre inmutables. Entonces, esta resolución del pasado te la da la intuición ancestral, te la da la visión ancestral, de que empiezas a tener sueños como del pasado, y que te está dando la respuesta para el presente. Esa era la importancia
del poder de la sangre, de no mezclarse, de vivir, de que esas generaciones todos, porque encima luego reencarnan en esa familia, por lo tanto están continuamente ahí. Entonces llega un momento en que bueno, todos los problemas que ha tenido se van repitiendo, todas las peleas se van repitiendo, todos los disgustos se van repitiendo, todos los accidentes se van repitiendo, todas las enfermedades se van repitiendo, todas las guerras se van repitiendo. Para romper eso y liberarte y liberar a ese espíritu, que ya no tenga que venir a la misma familia, sino que cambie de familia, que experimente, es que Cristo dijo que tú eres soberano, tú eres libre, y no dijo odiar a tu familia, porque la familia es una y universal fraternidad. No tiene por qué ser una padre y una madre, ni uno o dos, tres hermanos. Padres son todos, madres todos y hermanos todos. Porque es la única forma de romper, para que no vuelva a repetirse, para crear un futuro evolutivo, porque si no, no evolucionas. No hay evolución en algo que se repite. Cambia un poco lo que es el desarrollo en el contexto en el que viva en la actualidad. Pero la mayoría de las veces, como os he dicho, las soluciones son las mismas. Hace 1000 años que hoy día. Es actuar en bien o actuar mal. ¿Entendéis? Entonces, el tema de la sangre, cuando alguien recibe sangre, está recibiendo parte de esa memoria, de ese alma, de aquel que donó sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Que la fuerza de la sangre actúa en función al poder. Si el que me dona mi sangre es una persona que tiene un espíritu débil, una persona que se marca todo muy cuadriculado, donde familia, trabajo, religión, o sea, no tiene una gran fuerza vital, pues lógicamente esa sangre que entra a mí me va a servir, pues los leucocitos, lo demás, los glóbulos rojos, todo eso me va a servir, por supuesto, pero mi corriente álmica, mi alma, que de mi sangre, si no estoy totalmente fuera, que ya no tengo sangre, pero el residuo de mi sangre va a dominar y va, digamos, a superar y a eliminar a esa energía de ese alma que me ha entrado a mí. Si por el contrario, la sangre que recibo, yo soy débil, una persona débil, que tal, que no sé qué, siempre enfermita, que sin gran personalidad, sin gran, digamos, experiencia en la vida, sino siempre se ha mantenido una persona gris en el trabajo, siempre, y recibe una sangre de una persona fuerte, con cierto poder, pues esa sangre que le entra a él va a absorber, a ganar, por llamarlo de alguna forma, va a ocupar y va a conquistar a la sangre de este individuo débil. Por lo tanto, quien va a predominar en su cuerpo va a ser las memorias de la sangre de la persona que le donó. ¿Entendéis? Siempre el superior se come al inferior, siempre. Por lo tanto, esa sangre con ese conocimiento va a superar al cuerpo débil, al espíritu débil, a la personalidad débil, al alma débil. Pero ¿qué ocurre más allá? Y ahora vamos, que como somos energía, esa sangre tiene información y es energía. Cuando esa sangre de ese hombre o de esa mujer con cierto poder anímico, voluntarioso, gran personalidad dura,
carácter mejor sería así, que ha dominado ese cuerpo, también le domina sus pensamientos. Ojo, le domina sus pensamientos, provocándole recuerdos que les hace ver que lo vivió él, pero no lo vivió. Perdonad la pata de mi chulo. Que no lo vivió, haciéndole creer que lo vivió esos recuerdos, pero no lo vivió. Lo vivió el portador de esa sangre que le dio, que le donó. Y actuando a través de esos pensamientos, actuando de una forma que está más dentro de la actuación del otro individuo que la de la persona débil a la que fue puesta la sangre. Yo espero me hayáis entendido. Yo espero que me hayáis entendido, porque es... De igual forma le sucede al hombre fuerte, no le sucede de la igual forma, sino que al hombre fuerte o a la mujer fuerte, con carácter, con energía vital, que dona, que recibe sangre de una persona débil, de espíritu débil, ahí se mantiene la personalidad del primer individuo, el que recibe la sangre. El otro no va a afectarle, sí le va a ayudar a nivel pues de glóbulos rojos, leucocitos, etcétera, etcétera, todo lo que aporte la sangre, hierro, todo lo que tú quieras. Pero a nivel de energía y de memoria no le va a añadir, no va a influir, porque el otro tiene una energía más poderosa que la asume, se lo come. Por eso la importancia de algunas religiones de no recibir ni donar sangre, porque está recibiendo sangre de alguien que tiene recuerdos, pero tú no sabes qué recuerdos tiene, familiares terribles. De ahí que mucha gente que ha recibido grandes transfusiones, o sea, de un par de litros, hayan cambiado su forma de vida, hayan cambiado su forma de pensamiento, hayan cambiado sus personalidades. Que diga, coño, ¿cómo ha cambiado fulanito y tal después de recibir sangre? Como que se ha vuelto, no sé, más depresivo o más, no sé. Pues aquí os lo digo, la influencia del poder energético de la sangre. La sangre es donde se posiciona el alma, donde va nuestra memoria ancestral, de ahí la memoria de sangre, consanguínea, y es por donde circula el ego. Y ahora voy al siguiente capítulo, el ego de vida. Siempre hemos oído o hemos leído o nos han dicho que hay que eliminar el ego. El ego es lo peor que tiene, y no es cierto, no es cierto. Es más, cuando hablamos así, hablamos porque son manifestaciones de nuestro cuerpo denso, de nuestro cuerpo de los deseos, emocional, sentimental, emocional. Y claro, ¿qué son los sentimientos? Pues de egoísmo, de envidia, rencores, y lo ponemos como ego, y no, es nuestro cuerpo del deseo. Si queremos denominarlo o ponerle un nombre, deberíamos de ponerle el nombre del yo, porque bueno, es el yo del deseo, el yo emocional. Pero el ego no, el ego de vida es el vehículo que es el que nos produce esta vida anímica, o sea, es el vehículo que une el mundo espiritual, nuestro mundo espiritual de cada ser, el ser, con el mundo humano, con la mente, cuerpo de los deseos, cuerpo vital y cuerpo carnal o denso. Él es el vehículo, él es el que va, él es el que te envía y te habla, él es el que te dice intuición, él es el que te representa también la memoria de la sangre,
Él es el que va y viene, el que va y viene, el que coge información y te la lleva, el que por medio de lo que haya aprendido el alma, él recibe la información y te la pasa a ti. Él pone lo que diga el espíritu y te lo pasa a ti, si estás abierto a que te lo pase, como decía en el otro vídeo. Si está cerrado porque vivimos más en ese aspecto del deseo y no permitimos que el espíritu humano se pueda manifestar, pues nunca vamos a oír. Vamos a creer que oímos, la mente nos va a engañar a creer que estamos teniendo intuición, pero no es intuición porque no estamos permitiendo. Y el ego es ese, es el botón sacarino, que es un individuo que de unos cómics muy buenos, el botón sacarino. Es el botón, es el mensajero, pero que tiene conciencia, que no es el mensajero que te entrega un papel y no, que sabe lo que pone en ese papel y que encima te puede orientar. Ese es el ego. El ego no hay que matarlo. Si matas el ego, matas todo. Por eso, cuando te dices en estas meditaciones, no, hay que eliminar el ego, hay que eliminarlo, te está dando un mensaje a ti y el ego está encogiendo el culito. Dice, mierda, me quiere matar, pero este tonto. Si me mata a mí se va a quedar como un trozo de carne con ojos. Por eso, ojo, el ego no es al que hay que atacar, al que hay que demonizar y criticar. En todo caso, digamos el yo. El yo, que es el que actúa y el que muestra en función a esas emociones, a ese pensamiento, a esas emociones. Por lo tanto, si él es responsable de tus actos, tienes que ser responsable de tus pensamientos, de lo que esos pensamientos generan una emoción o genera un sentimiento que produce una emoción y una reacción o una acción. Por lo tanto, ese es el yo, el que está del mundo mental hacia el denso. Es el yo, el que te miras, pero no el ego. Entonces, cuando en esta serie el protagonista en su lecho de muerte dice, yo fui el que tuve que ser. Eso era lo que el vídeo que os he contado en otras ocasiones sobre, ojo con aquellas personas o personalidades de paños tibios. Esos que ni chicha ni limoná. Que ni una cosa ni otra, ni son buenos ni son malos. Sino que va. Esos trocitos de carne con ojos que van, que rellenan huecos. Pero que no dejan una impronta, ya sea buena, por llamarlo de alguna manera, o sea, positiva o negativa. Lo que os decía, es bueno, sí, o sea, lo ideal es, si eres bueno, yo no te digo que el 100% de tus actos sea bueno, pero que si el resultado total del balance total es que tú has sido una persona con un 90, 80, 90% que te has responsabilizado de tus propios actos, que has hecho que gente aprendiera y que cambiase su vida para ayudar, has ayudado a que la gente coja sus caminos, has orientado para que la gente vuelva a su raíl, al raíl que tenía que estar, al raíl que tiene que hacer la función del ser. Pues glorioso eres, colega, glorioso. No, he tenido un 10% que la he cagado, bueno, pero lo bueno supera, gana en beneficios aquello. Bueno, es que ha habido veces que lo he hecho porque es que me he encojonado, bueno, pero eso es parte, pero lo has reconocido y has sido responsable de ese hecho, de ese reconocer, de que estabas en un estado emocional complicado y que tus actos, digamos, se cumplieron o reaccionaste por un estado emocional que no pudiste gestionar. Bien, pero tienes un 80%, un 70% de que has ayudado a gente, de que ha habido gente que se ha acordado de ti.
de que gracias a esa conversación, gracias a esas palabras, gracias a ese abrazo, gracias a ese cheque, se van a acordar de ti. Le has ayudado a encaminar a alguien, a encontrar su sendero. Por lo tanto, perfecto. De igual manera, tú cuando te vas a morir, dices, bueno, ¿cuál ha sido mi balance? Y dices, joder, colega, un 70% de malo, de negativo, vamos a decirlo mejor, de negativo. Pues está bien. Esa gente, normalmente, antes de morir, han cambiado y han transformado ese 70-80% de negatividad a un 100% de positividad, en el sentido de que si ha hecho un 80% negativo, el 20% que ha hecho ha sido de grandes energías positivas, de grandes acciones positivas, de grandes movimientos positivos, de grandes, que ha implicado algo muy fuerte, ha ayudado a grupos muy fuertes. Porque como os decía en ese vídeo, yo prefiero enfrentarme o no enfrentarme, estar con alguien que sé que es malo de verdad, porque en un momento dado esa gente mala de verdad se transforma en alguien totalmente de amor, desinteresado, totalmente de compasión. Los extremos se juntan y es una membrana, está a décimas de distancia de sus energías contrarias. Así como hay gente de mucho amor, de mucha compasión, de querer siempre, y que le ha ocurrido algo en un momento de su vida que se ha vuelto un demonio. De igual manera, un demonio. Entonces, cuidadito con la gente de paños tibios, de esas tonalidades grises, porque ahí sí que tú estás vendido ante la ignorancia, ante un ignorante que cree que sabe y es muy peligroso, ante un ignorante que cree que está haciendo el bien y está causando el mal. Porque muchas veces aquella acción que tú tengas negativa produce un acto positivo. Claro, porque en el fondo es el resultado final. Muchas veces esa acción negativa da resultados positivos. Has hecho cambiar a una gente con un acto negativo. Has hecho que esa persona que estaba despistada, desviada de su signo, por ese hecho lamentable, triste, negativo, hiciste que meditara y que cambiase su vida y que se produjera un gran cambio y que esa persona diera amor en vez de algo que no sabía ni lo que daba. De repente ya está claro que es amor. O sea que no hay mal que por bien no venga. Y como se dijo también en esta serie, se dijo varias veces, a veces hay que hacer un mal para recibir un bien. Dícese de otra manera, el fin justifica los medios. Si es un fin que es compasivo y amoroso, pues yo podría entenderlo. Si es un fin que no es compasivo y amoroso, sino que nadie va a aprender realmente de ahí, sino que va a potenciar lo negativo, pues para mí no es lo que vale. Pues ya, dicho esto, creo que es un tema de que os hagáis una pajita, tanto si eres masculino o femenino, una pajita mental sobre el tema, que lo gocéis, que disfrutéis y a vuestro ritmo. Con esto un bizcocho, hasta mañana a las 8, bendiciones, ver, oír, callar y jugar.